Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial desde la República Dominicana. Un honor para nosotros saludarles y darles la bienvenida al ciclo de conferencias sobre el futuro del derecho y la justicia que organiza la Escuela Nacional de la Judicatura en conjunto con las escuelas judiciales de España y Argentina, y que se llevará a cabo virtualmente desde hoy jueves 19 de noviembre hasta el próximo jueves 26 a través de las plataformas Microsoft Teams y Zoom, que será la última conferencia dictada a través de esta aplicación. Este ciclo está dirigido a toda la comunidad jurídica iberoamericana y su objetivo es reflexionar sobre las buenas prácticas y experiencias de digitalización de la justicia a partir de las prácticas y experiencias compartidas por destacados expositores invitados de Portugal, España, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay y el Reino Unido. Hoy iniciamos con una conferencia magistral titulada Innovación en el Derecho y la Justicia, a cargo de José Fernando Torres Varela, jurista colombiano, a quien tengo el honor de presentarles a continuación. Esta conferencia tiene una relevancia especial porque pone de relieve lo que está pasando con el derecho en el mundo actual y va dirigida a tener una reflexión general sobre, digamos, desde la perspectiva de José, que como van a ver en un momento, tiene ya varios años trabajando en el tema de innovación legal y en algunos labs importantes en el mundo sobre innovación legal, hacia dónde va el mundo del derecho y sobre todo cómo va a impactar la pandemia del COVID-19 a nuestra profesión. Y esto para que nos sirva de plataforma luego para ver cómo se aplica también esto a la justicia, a los poderes judiciales, las ramas judiciales del mundo. Ahora sí les presento la biografía de José. Les decía que es joven jurista colombiano, experto en innovación legal y fundador del Centro de Innovación en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia, en el año 2013, primer centro de este estilo en Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo. José es licenciado en Derecho por la Universidad de los Andes de Colombia, con una maestría en Derecho y Política Económica Internacional por la Universidad de Barcelona, España. Ha trabajado en la división legal de la Organización Mundial del Comercio, el grupo de arbitraje internacional de la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher y Flom, el equipo de políticas públicas de Facebook para la región andina, gerente jurídico de innovación y legal design de Davivienda, un banco colombiano, y actual socio de Lexia Abogados en Colombia. Ha sido profesor de innovación legal en las universidades de Michigan State de los Estados Unidos, Francisco Marroquín de Guatemala, de los Andes, el Externado de Colombia, la Universidad Libre, Universidad Sergio Arboleda, todas estas de Colombia, y profesor visitante del Legal Design Lab, Laboratorio de Diseño Legal de Stanford, durante los años 2016 y 2017. Así que gracias, José, por aceptar la invitación de abrirnos el apetito en el ciclo y empezar a dialogar sobre hacia dónde va el mundo del derecho y la justicia en el mundo post-COVID-19. Solo quiero decir, antes de darle la palabra, que cabe recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Microsoft Teams, que el equipo de la escuela las irá recopilando para finalizada la exposición de José, entonces entrar en un diálogo de formular las preguntas más interesantes que nos puedan hacer llegar para dialogar con él sobre las mismas. Así que ya sí, José, de nuevo buenas tardes y esperamos que todo esté bien por Colombia. Estimado Ariel, para mí es un placer un placer y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. De verdad que estoy muy contento de ser parte de este gran ciclo de conferencias en el que están trayendo expositores espectaculares. Muy emocionado con la conferencia de cierre, además del profesor Richard Susskind, que es el abanderado, y muy contento de compartirles una serie de reflexiones sobre hacia dónde va el derecho. Entonces,
Bueno, voy a arrancar. Yo soy José Torres. Varias de estas reflexiones que les quiero traer vienen de mi trabajo como profesor visitante del Laboratorio de Diseño Legal en la Universidad de Stanford, donde estábamos trabajando siempre en la intersección entre el diseño, la tecnología y el derecho, acá para siempre estar trabajando en intersecciones de disciplinas que nos permitan crear servicios legales de forma innovadora. También fui autor de un libro hace poquito que se llama Abogados Digitales, que después lo comentaremos. Este es el panorama actual de la justicia en el mundo. Cuando en Latinoamérica pensamos que tenemos problemas de justicia, siempre pensamos que son, o tendremos a pensar que estos problemas son más nuestros, tal vez por los estados de desarrollo de nuestros países, pero este es un panorama que podríamos encontrar en casi cualquier país del mundo. Y les traigo cifras de Estados Unidos, donde por ejemplo en Massachusetts en el año 2013 el 64% de los residentes de bajos ingresos se les negaron representación legal en asuntos que eran esenciales para sus vidas. En Nueva York, 1.8 millones de personas no tuvieron representación legal para asuntos también relacionados como con sus vidas, temas muy delicados de salud, de desalojo de sus viviendas. En Utah, por ejemplo, en el 2014, 66.717 casos de cobros de deudas fueron no representados por abogados. Las personas no están teniendo acceso a servicios legales. Estos son un par de cifras en Estados Unidos. Si miramos el panorama en Colombia, las cosas no son muy distintas. De acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional, en el 2016 el 60% de las necesidades jurídicas fueron insatisfechas, sobre todo en temas como salud, familia y delitos el 55%, y el 10% de la población por lo menos declara que tiene una necesidad jurídica insatisfecha. Y si empezamos a mirar cifras de este estilo por toda Latinoamérica y por todo el mundo, si miramos Canadá, Inglaterra, India, por ejemplo, o Europa, el panorama es muy similar y mientras tanto lo podemos ir contrastando con lo que hacen otras disciplinas. Mientras los abogados no hemos podido ser capaces de modernizar el sistema legal, tenemos a los ingenieros haciendo represas, que es algo mucho más complejo de hacer y que vienen haciendo hace muchísimas décadas. Algo está pasando para que como profesión legal, estas cifras que les pongo en Colombia y en Estados Unidos, que se replican por todas partes del mundo, sigan ocurriendo. Mientras tanto, en las otras disciplinas como la ingeniería, por ejemplo, logran hacer obras de una magnitud como de una represa, que son cosas mucho más difíciles que organizar, la verdad, un juzgado. Y por algún motivo todos los países en el mundo están teniendo este problema antes del COVID y también, pues obviamente se ha puesto peor a raíz de la pandemia. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de necesidades jurídicas insatisfechas en el mundo, de complejidad en el sistema legal, de personas que quieren operar en la legalidad, pero el sistema legal lo hace muy costoso, como lo viene investigando hace muchos años el economista peruano Hernando de Soto? ¿Por qué será que si miramos otros sectores de la economía, las experiencias con los usuarios tienden a ser simplificadas y en cambio las experiencias legales tienden cada vez a ser más complejas y más costosas? ¿Cómo vamos a resolver estos problemas a los que se está enfrentando no solamente la justicia, sino la profesión legal a nivel mundial? Nos tenemos que salir del modelo tradicional. ¿Y qué nos pasa a los abogados? Que estamos acostumbrados a mirar todo con un solo lente, con nuestro lente jurídico, como si esa fuera una varita mágica que nos ayudara a resolver todos los problemas. Y por eso traigo esta frase tan famosa de Charlie Munger, que es que si la única herramienta que tenemos es un martillo, todo nos va a parecer una puntilla. Y eso es lo que nos pasa a los abogados. En Colombia, por muchas décadas hemos pensado que si reformamos los códigos procesales, la justicia mágicamente se va a solucionar. Y aquí, ¿qué no tenemos que dejar de un lado los abogados? El ego. El ego de nosotros pensar que somos los únicos que podemos resolver los problemas del sistema legal, los problemas de acceso a la justicia y los problemas de pensar cómo regular situaciones jurídicas nuevas. Al ser una profesión que ha sido tan aislada de las otras disciplinas, por eso es que no hemos podido, mientras los ingenieros, por ejemplo, también incluso llevan cohetes a la luna en los 60, Elon Musk hace poco lleva astronautas a la estación espacial, y como profesión jurídica todavía seguimos teniendo los mismos problemas y hemos avanzado muy poco en resolver muchas cosas, en gran parte por el ego. Y cómo deberíamos es cambiar, y aquí traigo a Charlie Munger, que es la mano derecha del inversionista Warren Buffett. Charlie es abogado.
uno de los abogados, a mí me parece, pues, más inteligentes del planeta, y él siempre habla de la importancia de mirar los problemas desde distintos lentes y de traer muchas disciplinas a la hora de ver los problemas. Y eso es lo que quiero hacer con esta charla, es brindarles distintos lentes para que miramos 3 tipos de problemas que estamos teniendo en el mundo jurídico a nivel global. El primero, ¿por qué tenemos sistemas legales tan complejos? Y pasa en cualquier parte del mundo. Nuestros sistemas parecen así, como cuerdas enredadas, donde para una persona del común entender qué es lo que tiene que hacer para resolver sus problemas legales, para saber cómo montar una empresa, cómo hacer un acuerdo de accionistas con socios, o si tiene incluso que después ir a la justicia a dirimir algún conflicto, a los ciudadanos del común les parece que lo que hacemos los abogados es supremamente enredado, y lo es. Tenemos una inflación regulatoria en todas partes del mundo, en todos los sectores, y se nos está olvidando que el derecho no es para los abogados, no es para los procesalistas, es para personas como estas, o para los niños que están en las calles, o para los ciudadanos de a pie. Los abogados hemos pensado que el sistema legal es nuestro y que somos como los guardianes y los únicos que podemos tener estas conversaciones. Pero el derecho es para las personas de a pie, no para nosotros. Y tenemos que salirnos un poquitico de esa concepción tradicional nuestra y acordarnos que tenemos que estar pensando en el derecho centrado en el usuario, y hacia allá está virando la profesión, está cambiando la profesión legal. Sobre todo también a incorporar disciplinas y a colaborar, así como en otras disciplinas para armar un carro, un cohete, cualquier tipo de artefacto, colaboran muchos tipos de disciplinas. En derecho tenemos que empezar a hacer lo mismo. Y la primera que traigo es el diseño, como uno de esos nuevos lentes que podemos usar para pensar en nuevos tipos de servicios jurídicos. Y esta es un área que se llama Legal Design, la que venía trabajando en Stanford. ¿Y por qué diseño? Si miramos el retorno a la inversión que el diseño ha tenido en el sector privado, las empresas que son intensivas en diseño han tenido un desempeño del 228% superior a las empresas que no utilizan el diseño para crear propuestas de valor. Y estas propuestas están centradas en resolver necesidades de las personas reales y en lograr suplir esas necesidades con productos, servicios y experiencias que realmente deleiten a las personas. ¿Qué pasa si traemos ese lente del diseño al sistema legal? Que eso era lo que estábamos trabajando en Stanford. Por eso la intersección que les contaba, y siempre estar asegurándonos que estamos trabajando acá, porque en esta intersección nos aseguramos que el derecho resuelve necesidades de las personas, no las necesidades que los abogados pensamos que tenemos. ¿Qué podríamos hacer como por ejemplo, y qué se está haciendo en el mundo con Legal Design? La primera cosa es pensar en derecho centrado en el usuario. Les voy a mostrar un par de ejemplos sobre el mundo de contratos. Vamos a hablar un momentico sobre la Convención de la ONU sobre compraventa internacional de mercaderías, uno de los contratos más usados en el mundo del comercio internacional. Este es un contrato típico que se ve de esta forma y es un contrato realmente pesado, complejo para leer y que para las personas que no son abogados tiene muchísimos retos. Los diseñadores están metiéndose a esto a decirnos, bueno, ¿cómo más bien hacemos contratos y legislación que sea asequible para los ciudadanos? Y pasamos a tener una página de este estilo que nos digan cuándo no se aplica, con varios artículos como estamos acostumbrados a ver, a secciones como estas, donde acá le cuentan a uno cuándo aplica y cuándo no aplica, usando lenguaje visual robusto desde el punto de vista legal, pero que ayuda a las personas a entender cómo navegar ese contrato. Incluso a la hora de pensar la responsabilidad contractual, en vez de tener páginas y páginas de cláusulas, parágrafos e incisos, estamos usando en diseño diagramas de este estilo para poder comunicar muy bien cómo son las responsabilidades de las partes en un negocio. ¿Qué tal que lleváramos esto al mundo de la legislación para que las personas pudieran entender de esta forma la legislación? Y ahora miren incluso en empresas tan grandes como Airbus lo que está pasando. Airbus muestra toda una fuerza para hacer innovación en los contratos. Cambiar esto que nos cuesta a nosotros tanto a los abogados, la cultura. Y pasan, por ejemplo, a hacer acuerdos de confidencialidad de esta forma. Muy sencillos porque, ¿qué se dan cuenta? Que nos hemos dado cuenta varios, y es el derecho no es para nosotros, no es para los abogados, es para los ciudadanos, es para todos los usuarios y todos tienen que poder estar en capacidad de hacer esto. Y ahora me van a decir, claro, pero esto pasa solamente en los países desarrollados. Y les he puesto un ejemplo de lo que hacemos en Colombia, en mi firma y en muchas otras firmas que están haciendo cosas de este estilo. Contratos de este estilo los volvemos visuales para que tengan las mismas líneas de tiempo que nos expliquen cómo funciona, que cualquier usuario pueda entender
cláusulas pensadas en forma de pregunta, y esto también puede ser aplicable a la legislación. Y con esto, ¿qué tal si diseñamos derechos centrados en las personas? Y así, este movimiento de legal design está cogiendo mucha fuerza en Brasil, en Costa Rica, en México, en Argentina. India tiene también todo un movimiento grande. Australia está empezando a sacar toda una política pública de derecho centrado en las personas. ¿Por qué? Porque el derecho es para ellos, es para personas como esta y es para los niños y para las personas menos favorecidas a los cuales el derecho es una barrera para operar en la legalidad. ¿Vamos a seguir educando a los abogados para el siglo XXI? No vamos a poder construir un sistema legal pensado en los usuarios si seguimos educando a abogados ya para cosas que no tienen sentido. Y es típico sistema de fábrica en derecho, un profesor simplemente diciéndole a los abogados cómo tienen que pensar el derecho, pero sin explicarle. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudié, a mí nadie me explicó cómo hacer un contrato, cómo redactar un poder, cómo redactar una demanda, cómo prestar un servicio legal, cómo montar una firma de abogados. A uno le dicen, no, pues salgan y ejerzan, pero nadie nos está contando cómo montamos algo tan básico para nuestra profesión como una firma. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en una firma de abogados y en el Estado, por ejemplo? Son roles muy distintos, o en un departamento legal. Son roles muy distintos que no estamos explorando en la educación. Y por eso empezamos a ver en Colombia, ahorita hay un debate grande sobre los retos en la formación de los abogados del futuro. En España también, en México, por fin estamos pensando en cuál debería ser el futuro de la profesión jurídica. Y en países anglosajones esto viene hace muchos años. La Universidad de Harvard monta un centro para la profesión legal, para estudiar los distintos roles. Acá está la Universidad de Michigan pensando en hacer investigación y desarrollo, y es no solamente escribir artículos, sino además, por ejemplo, construir prototipos de servicios legales. Y este es mi ejemplo favorito de la Universidad de Ryerson en Toronto, en Canadá, una universidad que no tiene facultad de Derecho, y a pesar de no tener facultad de Derecho, monta una zona de innovación legal para crear emprendimientos digitales de base tecnológica que puedan mejorar el acceso a los servicios legales. Y lo mismo me van a decir, claro, pero eso pasa en los países desarrollados. Y les cuento lo que yo monté en Colombia, el Centro de Innovación en Derecho. Esto fue en el 2013, mucho antes de la pandemia, mucho antes de que esto estaba, porque los cambios tecnológicos y los cambios societarios que necesitamos para que el derecho les sirva a las personas y no a los abogados vienen de décadas atrás. ¿Qué hacíamos en la Sergio Arboleda? Dábamos clase de este estilo, donde estábamos mirando cómo usar herramientas visuales, cómo armar árboles de decisión para ver qué podemos automatizar, cómo podemos crear nuevos tipos de servicios legales. Esta es una clase que me inventé, por ejemplo, donde trabajamos en la intersección que les contaba de diseño, ingeniería y derecho. 3 disciplinas juntadas para hacer prototipos tecnológicos que nos pudieran mejorar el acceso a la justicia. Por ejemplo, que le ayudaran a las personas que no tienen representación legal a poder hacer mediación en línea para poder resolver sus conflictos, sobre todo en las zonas remotas del país donde los juzgados no están a la mano. También en Colombia se está moviendo mucho la importancia de que los abogados ya no sean solamente abogados, sino abogados digitales. Con la pandemia esto se aceleró un montón. Yo por eso incluso escribí este libro en español, por la falta de material que hay en esto. Y el apetito por educarse de esta forma está creciendo mucho. Nosotros tenemos un curso, tiene 100 personas estudiando estos temas de toda Latinoamérica, porque la pandemia obligó a que los abogados le pararan mucho el respeto y muchas ganas a este tema digital, porque ya con la pandemia no hay necesidad de explicarle a la gente que esto pasa. Y por eso incluso ya empezamos a ver esto como parte de la prensa, y es, bueno, ¿qué necesita un abogado digital? ¿Cuáles son las distintas habilidades? ¿Cómo podemos trabajar de forma virtual? ¿Cómo podemos construir firmas de abogados en la nube, por ejemplo, para no requerir de oficinas físicas? ¿Cómo podemos montar juzgados nativos digitales? ¿Por qué necesitamos innovación en la educación legal? En Latinoamérica tendemos a darle mucho palo a la justicia, pero si seguimos educando abogados con habilidades que ya no son relevantes, esos son los abogados que terminan siendo usuarios del sistema y que después también pasan a ser jueces. Y si no tienen habilidades digitales, no vamos a poder tener nunca una justicia digital. Si no tienen habilidades para prestarle servicios a las personas, no vamos a poder tener un sistema legal que les sirva a las personas y no a los abogados. ¿Por qué? Porque el derecho es para las personas menos favorecidas y para los más favorecidos, para los niños.
el derecho no es para los abogados y por eso tenemos que hacer innovación en la educación legal. ¿Y el sector privado qué está haciendo? ¿Qué está pasando en el sector privado? Este recorte de prensa pasó por toda Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos sacamos algún tipo de editorial de este estilo, y es la digitalización judicial se convierte en un reto para los abogados que no están acostumbrados al tema informático, porque estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, siempre como en cubículos y siempre como con nuestra imagen del martillo que no nos ha permitido incorporar nuevas herramientas. Y mientras tanto vemos que los científicos pueden sacar vacunas en periodos de meses ahorita con el COVID. ¿Qué está pasando en el sector privado? Y es la interdisciplinariedad que caracteriza mucho a los científicos. Y acá les doy un ejemplo. Esto es del departamento legal de Microsoft. Y esto ya es de hace un par de años. Un departamento legal que contrata científicos de datos para tomar mejores decisiones o ingenieros de procesos. ¿Y qué están diciendo? La ingeniería ha logrado resolver un montón de problemas. ¿Qué tal si traemos esos modelos mentales de la ingeniería para ser más eficientes? Y es esos aprendizajes de las líneas de producción que vienen desde el momento en que se creó el primer carro, ¿cómo lo podemos aplicar para el mundo legal? Y por ejemplo, esto es una firma en Estados Unidos, pero esto es un movimiento que ya está cogiendo muchísima fuerza en Latinoamérica, y es hacer lo que se llama diseño de procesos. Y es desagregar un proceso en la misma forma en la que desagregamos la línea de producción, pero un proceso para saber cuál es el paso a paso y qué hay que hacer con carta de ruta, con hojas de chequeo, para hacer un proceso igual como si fuera una línea de producción, y de esta forma poder hacer litigios y procesos y asesorías mucho más eficientes, que puedan ser a menor costo, pero también más rentables y con la que les podamos servir a muchísimas más personas. ¿Qué también está pasando? Por primera vez al 2018 se ha invertido en el mundo $1 billón en emprendimientos de base digital para mejorar todos los aspectos de los servicios legales. Esta, por ejemplo, acá que se llama Logix, tiene un sistema de revisión automático de contratos. Estas son para hacer contratos inteligentes, contratos que se conectan a las cosas. Por ejemplo, un contrato que se pueda conectar a un sensor de temperatura, que ese sensor le mande una orden al contrato de aplicar una cláusula penal, esa cláusula penal active un pago en una fiducia y se haga todo eso automáticamente. Y algunos están pensando en este momento, no, me va a quedar sin trabajo. Claro que no, lo que va a pasar es que el abogado de contratos se va a volver en un diseñador de contratos inteligentes y cambia el rol de los abogados. Y así podría pasarme toda la charla contándoles los nuevos tipos de servicios legales que están ocurriendo, porque por primera vez se está invirtiendo mucha plata en poder sacar nuevos tipos de servicios tecnológicos. Estos es algunos de los ejemplos en la zona de innovación legal en Canadá. Esta, por ejemplo, es para investigación jurisprudencial y hacer líneas jurisprudenciales. Esto es para poder resolver preguntas del mundo legal. Esto es para hacer gestión de firmas de abogados. Y me están diciendo, claro, pero eso pasa en los países desarrollados. Pues les muestro el mapa del Legal Tech en Colombia. Y esto es abril del 2020. Ya vamos en 130 porque lo tenemos actualizado. Donde están saliendo empresas que están haciendo software de gestión para contratos y procesos judiciales, mejorar muy fuertemente la investigación jurídica, manejar todo el tema de evidencia digital que con la pandemia se ha vuelto mucho más importante, Marketplace, que es el popular Uber para abogados, servicios jurídicos totalmente en línea, donde nunca se le ve la cara a un abogado, análisis y revisión de contratos. Esta de acá de contrato marco lo hacen en blockchain. Entonces, ya no es solamente acá en estos países, en Colombia pasa, y podría mostrarles el mapa que también existe en Argentina, México está construyendo lo propio, en Ecuador también está pasando esta dinámica. Todos estos servicios van a hacer que podamos, los abogados, llegarle a muchísimas más personas a las que no le estamos pudiendo llegar actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que poder ser mucho más eficientes, poder trabajar en escala para poder resolver las necesidades jurídicas de estas personas, de estas y de estas. Porque el derecho no es para los abogados, es para las personas. Y con estos cambios, con tanta tecnología, con ese mito del abogado robot que tanto abunda, con la inteligencia artificial, ¿se van a acabar los abogados? Y la respuesta es muy clara y es no. Van a haber nuevos roles para abogados. Vamos a tener abogados que son gerentes de productos legales, que son los que trabajan con las startups y los que se inventan los productos que les acabo de mostrar. Vamos a tener gerentes de producto de inteligencia artificial para aspectos legales que van a estar mirando, por ejemplo, todos los temas éticos, van a desarrollar los principios para asegurarnos que la inteligencia artificial cumpla con los requisitos legales que necesitamos. Y estos son nuevos roles que van a haber.
Vamos a tener legal designers, las personas que diseñan la información legal y que usan métodos creativos para crear nuevos tipos de servicios de justicia. Vamos a tener especialistas en mediación en línea, como ahorita más adelante les voy a mostrar. Vamos a tener ingenieras de procesos legales, que van a hacer los mapas de procesos que nos van a ayudar a hacer la gestión jurídica mucho más eficiente. Vamos a tener especialistas en gestión del conocimiento, para que los abogados no reinventemos la rueda todo el tiempo, sino que podamos volver productos nuestros servicios y llegarles a muchas personas, a todas esas personas. En Colombia, por ejemplo, es el 50% del país que no tiene acceso a servicios legales. Esa es una cifra que más o menos se replica en Latinoamérica. Los abogados no se van a acabar, pero sí tenemos que evolucionar, porque todo el mundo evoluciona y nosotros no podemos quedarnos atrás porque le debemos una deuda a la sociedad y es esa deuda de tener un sistema legal tan complejo. Y la única forma de saciar esa deuda es evolucionando. ¿Por qué? Porque el derecho es para las personas, para ellos y para ellos. Y en la justicia, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salirnos de esta concepción tradicional de que la justicia es un sitio y que tiene que estar en una oficina y que tiene esos formalismos que evita que la gente no tenga acceso a las necesidades que tienen que resolver. Y miren lo que está pasando en el mundo, en la provincia de British Columbia, en Canadá, con lo que se llama solución de diferencias en línea, que es una especie de mediación, en 7 meses se resuelven 14,000 casos. Estos son 14,000 casos, además, que nunca hubieran tenido acceso a un abogado por los montos, por ser montos muy pequeños. ¿Qué ha hecho Canadá? Montó toda una estrategia para que todas los pleitos de bajo monto, pues que bajo monto en Canadá son pleitos menores a 35,000, se manejen en cortes que se llaman hágalo usted mismo, donde los ciudadanos puedan representarse solos porque son pleitos en los que nunca hubieran tenido acceso a un abogado. Y si ya sabemos que no van a tener acceso a un abogado, pues ¿por qué no nos inventamos servicios de justicia para esas particularidades? Porque la justicia no se creó para darle trabajo a los abogados, se creó para solucionar los problemas de la sociedad. Aquí está la página del Tribunal de Justicia Civil, un tribunal totalmente en línea que resuelve problemas de familia, divorcios, custodias de niños con estos sistemas de mediación en línea que les cuento. En China incluso están cambiando toda la forma en la que las cortes se comunican y miren lo que le dicen a uno, el litigio no es tedioso. China está trabajando, así como en tecnología se habla mucho de UX, de experiencia de usuario, China está trabajando en que las cortes tengan muy buena experiencia del usuario para que las cortes den confianza y para que los ciudadanos crean que las cortes pueden resolver problemas. Y miren, apostándole a las cortes en línea. Y están pensando, claro, pero en los países desarrollados. Ahora miren las cifras de emprendimientos enfocados en la justicia de un instituto que se llama GIL en Holanda. Esto es en África. Todos estos son emprendimientos hechos para resolver problemas de justicia para negocios, en crimen, protección al consumidor, bienestar social, problemas de tierras, corrupción, casos de familia. Y miren los tipos de servicios: información legal e itinerarios guiados, documentos como servicio, software legal como servicio, defensores de la comunidad pero en línea, procesos de resolución de ventanillas únicas, reclamaciones en plataformas, referencias de abogados, mediación. Y esto es en África. Para que no digamos siempre, no, claro, en Canadá, no en Singapur, no en Inglaterra. África nos está liderando, está llevando la delantera en la creación de nuevos tipos de servicios de justicia porque están enfocados en esto. ¿Cómo hacemos servicios innovadores para resolver los problemas que venimos comentando? Y miren los tipos de usuarios también. No estamos pensando solamente en crear servicios para los abogados. Hay claramente pues para las empresas, pero también para individuos de bajos ingresos, donde el 20% de los servicios nuevos que se están creando en África, en África Occidental son para individuos de bajos ingresos, también para empresas y para pymes, para el gobierno. Todo esto haciendo servicios innovadores que trabajan para empresas, pymes y gobierno. ¿Cuál es la siguiente frontera? Que es en lo que estamos trabajando ahorita con la Escuela Nacional Judicial, y es que la creación de un lab de innovación para la justicia, porque necesitamos poder hacer mucha experimentación para crear estos nuevos tipos de servicios de justicia como lo que está pasando en África, por ejemplo. Estos servicios no nacen de un momento para otro y tenemos que cambiar la concepción incluso de lo que es un juzgado, porque no podemos hacer, para muchos problemas nuevos no podemos hacer como mejoras incrementales, tenemos que pensar desde cero cómo construimos nuevos tipos de servicios. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Experimentar,
hacer procesos creativos con metodologías como Legal Design, y a medida que vayamos pasando por esta línea y vayamos experimentando, lleguemos a este punto donde encontremos cuáles son los servicios que funcionan y los podemos sacar de manera exitosa para resolver los problemas de los ciudadanos. Porque en el derecho nunca hacemos la experimentación necesaria para crear nuevos tipos de servicios legales y nuevos tipos de servicios de justicia. Está pasando en Inglaterra, por ejemplo, donde la mayoría de las cortes se están creando como sistemas de cortes de mediación en línea, lo que está creando nuevos trabajos para los abogados que son abogados expertos en mediación en línea, pero también permite que los ciudadanos resuelvan sus problemas. Soluciones a la medida de los problemas de Inglaterra. Para solucionar problemas a la medida de cada uno de nuestros países, tenemos que poder hacer la experimentación dedicada a resolver los problemas de nuestros propios usuarios para poder hacer la innovación que necesitamos y con eso resolver los problemas y dejar que el derecho sea de abogados para abogados. Porque el derecho es para estas personas y para estas y para estas, no únicamente para garantizar que los procesalistas cumplan sus funciones y representen litigantes. El derecho tiene que evolucionar, los abogados tenemos que evolucionar hacia esos nuevos roles que les hemos comentado, tenemos que volvernos abogados digitales, tenemos que aprovechar que con las herramientas nuevas podemos crear oficinas de abogados virtuales, departamentos jurídicos virtuales, nuevos tipos de servicios, incluso, por ejemplo, en mensajes de texto, para las zonas donde las personas no tienen celular con un plan de datos o no tienen un celular inteligente que pueda bajar una aplicación. Podemos hacer muchos sistemas de mediación con sistemas de pregunta y respuesta en mensajes de texto. Yo creé uno incluso para sistemas laborales en Colombia como parte de mi investigación en Stanford. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los abogados? Creernos el cuento de la innovación, colaborar con otras disciplinas, invitar a los ingenieros, invitar a los psicólogos, invitar a los diseñadores a que juntos construyamos un nuevo sistema legal que le resuelva los problemas a las empresas, al sector social y a los ciudadanos. Yo soy José Torres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por tan interesante exposición. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, yo te oigo perfecto. Bueno, agradecerte y también felicitarte por esa iniciativa, esa inquietud, que sin dudas la innovación tiene que llegar al derecho. Yo creo que partes de una hipótesis que puede parecer obvia, pero sin dudas es difícil de asimilar en el mundo jurídico, pero no es algo de lo que podamos escapar. Hay algunas preguntas que nos han ido formulando y quisiera compartirte algunas de ellas, como por ejemplo, es decir, que el derecho y la justicia debe hacerse cercana, entendible, útil, un poco en el sentido de lo que preguntabas, que la justicia tiene que pensarse y el derecho hacia el ciudadano y no hacia los abogados. Un poco por ahí va esta pregunta. Claro que sí, la justicia tiene que estar al servicio de los ciudadanos. La justicia no se creó para que los abogados tuviéramos trabajo. Los abogados jugamos un rol muy importante en que el aparato judicial funcione, pero como todos los productos en el mundo y como todos los servicios, si no están pensados para que las personas lo entiendan y sepan para qué sirven, los servicios de justicia van a perder legitimidad y la gente va a empezar a decir, los servicios de justicia tal vez no son para mí, son solamente para las personas con dinero que tengan acceso a un abogado. La justicia cumple un rol muy importante para resolver muchos tipos de problemas sociales, desde custodia de niños hasta pleitos grandes entre empresas. Con la tecnología que tenemos hoy en día podemos crear muchas nuevas formas de suplir esas necesidades de justicia, pero asegurándonos que tenemos al ciudadano en el medio. Porque si perdemos de vista al ciudadano, que es lo que hemos hecho los abogados tradicionalmente, que estamos más enfocados en las normas que en las personas, la justicia no va a ser exitosa y va a seguir siendo compleja. Y si va a seguir siendo compleja, eso va a ser muy difícil que las personas tengan los beneficios de poder vivir en un estado de derecho. Excelente. Nos hacen alguna pregunta relacionada con tu país, Colombia. Por un lado, si ya Colombia ha realizado cambios en la normativa para implementar la incorporación de justicia digital, si han realizado cambios en la normativa, ¿cuáles leyes han sido modificadas? Si puedes aclarar esa, también puedo unirla a esta última que nos han hecho, ¿qué ha hecho Colombia para motivar un cambio de cultura, tanto en los operadores del sistema de justicia, así como en los abogados, en términos generales? ¿Dónde ves a Colombia?
Mira, Colombia en junio o julio el Ministerio de Justicia sacó un decreto obligatorio que se llama el decreto 806 para hacer ese tránsito a la justicia digital mucho más rápido y que hubiera mucha más claridad jurídica a la hora de poder, por ejemplo, presentar una demanda en línea vía correo electrónico, habilitar a que los juzgados recibieran evidencia electrónica también. Muchos juzgados, o sea, eso se puede hace mucho tiempo por las normas actuales, las normas que ya estaban, pero muchos juzgados sentían la necesidad a veces como de tener una norma extra. Esto fue una forma como de poder volverlo obligatorio y darle como ese impulso necesario. Y en Colombia, digamos que la visión es ir hacia allá. Vamos a ver cómo lo ejecuta el Poder Judicial y qué tipo de cambios hacen. En donde sí estamos muy quedados y donde no ha habido un cambio grande ha sido en la cultura. Y curiosamente, la cultura legal colombiana no está siendo cambiada por las universidades o el Poder Judicial, sino por tanques de pensamiento, centros de pensamiento y la comunidad de Legal Tech. Por ejemplo, un grupo que es muy importante en Colombia se llama Legal Hackers, que es un grupo que hace parte de un movimiento global que se llama Legal Hackers. Tiene 200 capítulos en todo el mundo. Y es una comunidad que no tiene agenda, simplemente gente que se reúne a hablar, abogados que nos gusta el derecho, la innovación y la tecnología. Empezamos en Bogotá el primer capítulo y hay capítulos en varias ciudades y ese ha sido un vehículo para poder enseñarle a muchos más abogados la importancia de evolucionar y ponerse al día con los cambios tecnológicos que están habiendo. Las universidades desafortunadamente no están dando el paso que se necesita y por eso empezamos a ver empresas que empiezan a suplir esa necesidad educativa ofreciendo programas que las universidades no están ofreciendo. No hay todavía un movimiento cultural grande como por parte del establecimiento, por así decirlo, pero sí hay muchos centros de interés. Yo también hago parte, por ejemplo, del Centro de Estudios de Derecho Procesal, que lo creamos en la pandemia con una serie de amigos y tengo un capítulo, lidero el capítulo de Tecnología y Derecho. Y por esa vía hemos podido tratar de evangelizar y contarle a muchos abogados que no saben de estos cambios y no saben la cantidad de cosas que están pasando. Con este tipo como de centros le estamos llegando a muchas personas para que los que no conocen entiendan, puedan aprender y puedan ajustarse a este tipo de cambios. Y los que estamos en el sector privado creemos que si nosotros no ayudamos a impulsar, la justicia nunca va a cambiar. El problema de la justicia no es solamente del Poder Judicial, los abogados y los colegios de abogados tienen una responsabilidad inmensa a la hora de promover el cambio. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Singapur, los colegios de abogados están promoviendo el cambio de la regulación y promoviendo el uso de la tecnología. En la Florida, por ejemplo, ahora es obligatorio para tú ser abogado poder tomar un certificado y ciertas clases de tecnología para que te den la licencia para ejercer. Entonces, este tipo de centros de colegios de abogados, centros de pensamiento, centros de investigación son los que están fomentando este cambio cultural. Ha tocado el tema de las universidades tanto en la exposición como ahora al responder las preguntas, un poco reiterando la responsabilidad de las universidades en la formación para un nuevo derecho, un nuevo abogado para un nuevo derecho y un nuevo mundo y una nueva justicia. Un poco, ¿cuál debería ser el cambio que debería cometer una universidad en su plan de estudios? Porque los alumnos deberán seguir aprendiendo derecho, pero además de derecho, o sea, ¿cuál debe ser el enfoque según lo que has planteado? Nos has dicho incluso de ejemplos de universidades latinoamericanas que han modificado su plan de estudios para enfrentar esta nueva realidad. Mire, lo que deberían estar haciendo las universidades es dar una formación complementaria en la que enseñemos cómo prestar muy bien el servicio. Porque una cosa es saber mucho derecho y otra cosa distinta es prestar un muy buen servicio. Y nosotros en Latinoamérica nunca estudiamos esa parte de cómo hacer un mejor servicio, que es donde miramos nuevos modelos de negocio de firmas de abogados, por ejemplo. En Latinoamérica, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala cambió su pensum en el año pasado para adaptarlo a todos estos nuevos cambios. A mí me parece que todas las facultades de Derecho deberían estar pensando en cambiar el pregrado para complementar la formación actual jurídica sustancial con esas nuevas formas, con los nuevos usos de tecnología que les permitan a los abogados ser más eficientes, poder dar asesorías más sencillas, pero que cumplan los requisitos y que además le podamos llegar a gran parte de la población que no está teniendo acceso a los abogados. Y además, mira esta paradoja que hay. Hay muchos abogados que no tienen cliente, pero muchas personas que no tienen acceso a los abogados.
Y esa brecha entre oferta y demanda ocurre porque los abogados no hemos podido pensar o no le hemos gastado el suficiente tiempo y esfuerzo a ver cómo somos más eficientes y cómo usamos los canales digitales para poder llegarles a clientes a los que no le hubiéramos podido llegar de ninguna otra forma. Gracias, José. También hay algunas preguntas relacionadas con la inteligencia artificial. Digamos que siempre se plantea la pregunta de qué es lo que realmente puede la inteligencia artificial hacer al día de hoy con la justicia. ¿Es que la inteligencia artificial va a sustituir a los jueces? ¿Va a sustituir a los abogados? Un poco desde tu perspectiva, ¿cuál es el alcance de la inteligencia artificial? Y bueno, si ella viene a resolver los casos fáciles que no necesitan de jueces ni abogados, o también podría resolver casos difíciles. Por ahí van algunas preguntas también. Es muy importante que desmitifiquemos ese mito urbano del abogado robot como de Terminator que va a acabar con el trabajo de todos. Porque estamos muy lejos de tener inteligencia artificial que llegue a eso. Eso es lo que se llama inteligencia artificial fuerte y estamos lejísimos de eso. El alcance de la inteligencia artificial en el derecho en el que está, uno, en poder revisar textos, por ejemplo, usarlo para hacer revisión de contratos donde puedas identificar cláusulas. Dos, en hacer análisis de datos. Y es que si tuviéramos muchísima información sobre por qué hay conflictos en la sociedad y por qué llegan a la justicia, esos datos los podemos identificar mejor con algoritmos y con eso tratar de hacer política judicial preventiva, y es tratar de identificar qué medidas podemos hacer para evitar que las personas tengan que ir a los jueces en un principio. Entonces, así como en el mundo corporativo se habla del uso de la analítica para mejorar la toma de decisiones, en derecho también la podemos hacer no para hacer los fallos de las sentencias, sino para identificar, por ejemplo, por qué estamos teniendo tantos casos de custodia de niños, o por qué se está demandando tanto a un determinado hospital, por qué se están demandando tanto las empresas, y poder decirle a las empresas, miren, estamos identificando que este tipo de pleitos son recurrentes, porque no piensan en mecanismos para que ustedes hagan negocios de una forma en la que no tengan necesidad de ir a la justicia. O, por ejemplo, identificar demandas contra el Estado y con eso identificar qué problemas está teniendo el Estado y arreglar esos problemas para que no haya necesidad de que el ciudadano tenga que estar demandando al Estado. Entonces, la inteligencia artificial juega un papel muy importante a la hora de poder analizar esos datos que nos van a permitir generar mejores políticas públicas. Por ejemplo, también identificar dónde en las normas procesales tenemos ineficiencias y poder sacar mejores normas que puedan hacer un proceso mucho más eficiente, mucho más transparente y que garantice el debido proceso de las partes. Entonces no tenemos que pensar que la inteligencia artificial va a llegar y va a ser un robot y va a fallar los casos. La vamos a usar para otras cosas, no para suplir a los jueces. Nos va a ayudar a tomar mejores decisiones con base en datos para hacer política pública y regulatoria. Y en el sector privado, ¿para qué nos va a servir la inteligencia artificial? Para hacer revisión de contratos. Yo recuerdo cuando hacía fusiones y adquisiciones y me tocaba estar a las 3 de la mañana un viernes revisando contratos. Me parece delicioso tener un sistema que me ayude a revisar todo ese poco de papel para yo poder llegar más temprano a mi casa y poder pensar en cómo le llego a más ciudadanos con mis servicios. No simplemente hacer cosas que ya no tendría por qué hacer. Y eso no significa que se vaya a acabar ese trabajo, simplemente que yo ya no me voy a dedicar a hacer cosas supremamente rutinarias, sino que voy a dedicar mi tiempo a la parte más sofisticada del servicio legal y a pensar en cómo ojalá puedo llegarle a más personas con mis servicios. Gracias, José. Nos preguntan sobre los beneficios que brinda el uso de chatbots para la resolución de disputas en línea, entre otros, para garantizar el acceso a la justicia en la transformación de la justicia. Perfecto, muy buena pregunta. Para los que no han oído qué es un chatbot, de pronto alguna vez si han entrado a una página de un banco, como a muchas páginas en internet, sale una ventanita de preguntas y respuestas, que uno se da cuenta que esas preguntas y respuestas son automáticas. Eso es un chatbot. Los chatbots los podemos usar para programarlos para que les resuelvan preguntas del día a día a los ciudadanos. Preguntas, por ejemplo, o respuestas a preguntas como ¿cuáles son los requisitos para acceder a la justicia? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y otro? Y eso yo creo que con eso vamos a poder construir muchos servicios de autoguía. En la estadística que le estaba mostrando de África, muchos servicios se están construyendo como chatbots, porque de esa forma se le pueden llegar a personas, por ejemplo, con chatbots en Facebook Messenger, para que las personas puedan resolver consultas legales,
¿Qué están haciendo también los abogados? Los abogados están construyendo sus propios chatbots para atender a clientes. En las empresas, los departamentos legales están construyendo sus chatbots para poder, por ejemplo, resolver preguntas del día a día a los departamentos de mercadeo sobre campañas publicitarias y protección al consumidor. Entonces, se están usando para resolver esas preguntas rutinarias en distintas áreas, donde no es tan eficiente que un abogado esté encima, pero que al programar los chatbots para hacerlo como si fuera un sistema de servicio al cliente, podemos llegarle a muchas más personas y hacer que muchas más personas puedan resolver las dudas jurídicas y con eso que entiendan por qué el servicio legal es útil para ellos. Gracias, José. ¿Cómo convencer al sistema jurídico, entiendo que a los actores del sistema, de la importancia de utilizar la innovación y la tecnología en la justicia? Mira, hay varias cosas. La primera, si miramos la historia de otras profesiones, y te doy un ejemplo. Cuando en los 70s y en los 80s empezó a salir la animación en 3 dimensiones con el computador de la empresa de Pixar, muchos animadores que hacían animación en 2D, los dibujitos animados con los que crecimos, que aprendieron animación 3D, tuvieron un desarrollo de carrera espectacular. Los que no aprendieron animación 3D se quedaron sin trabajo eventualmente. Los abogados que no aprendan habilidades digitales van a tenerla muy difícil poder realmente seguir ejerciendo como abogados. Esto es algo que ha pasado en la historia de cualquier otra disciplina y es que tenemos que evolucionar con los tiempos. Esto es supremamente importante que los abogados se adapten a eso. Y con esa adaptación, ojalá poder tener más jueces digitales, más abogados que acudan a la justicia digital, tener gobiernos digitales con toda esa rama que se llama RegTech y GovTech, que podamos hacer que los servicios sean mucho más sencillos y que las personas puedan hacer eso. Entonces, el primer motivo de cambio es supervivencia. Pero el segundo motivo es, pues por lo menos, a mí me apasiona mucho el derecho y la posibilidad de ayudarle a las personas a resolver los conflictos, a que puedan hacer negocios dentro de la legalidad, y a que tengamos una sociedad digna, justa, ecuánime y sin violencia. Y los abogados tenemos que montarnos en esto porque le tenemos una deuda grande a la sociedad de haber creado un sistema legal tan complejo que le dificulta mucho el acceso a necesidades básicas, como lo viene estudiando Hernando de Soto en el Perú. Entonces yo creo que por supervivencia y por deuda con la sociedad, los abogados tenemos que abrazar la tecnología para llegarle a más personas. De acuerdo. ¿Y podríamos transformar la justicia digital sin la integración del sector privado? No, yo creo que el sector privado es fundamental, porque el sector privado es pues es el usuario más grande de la justicia. En Colombia, el 80% de los pleitos en la justicia civil son de bancos, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos cambiar esa dinámica, tenemos que poder trabajar en el caso colombiano con los bancos. El sector privado es un gran usuario y el sector privado debería hacer lo mismo que está pasando en otros países o lo que estamos tratando de hacer en Colombia, y es ver cómo podemos ayudar a los jueces y al Poder Judicial a cambiar, cómo podemos contar con nuestra experiencia para ayudar a que la justicia se modernice, para capacitar a los jueces y para ofrecer nuevas soluciones a nuevos tipos de problemas para los cuales tal vez la forma en la que tenemos concebida la justicia tradicionalmente no funciona, y lo que tenemos que hacer es pensar en, bueno, qué nuevo tipo de servicio nos inventamos para resolver esos nuevos problemas que están saliendo. También nos preguntan sobre las audiencias virtuales. Sabes que los poderes judiciales de prácticamente del todo el mundo han tenido que ir respondiendo a la prestación del servicio de justicia en tiempos de pandemia y tratar de garantizar el equilibrio entre el acceso a la justicia y la salud de las personas, especialmente de los actores, bueno, los ciudadanos, pero también jueces y abogados y demás auxiliares de la justicia. Nos preguntan si tienes alguna valoración general de las audiencias virtuales y lo que han hecho los países. Habla de Colombia, pero también de cualquier otro país que conozcas. ¿Cuáles serían las sombras que ves actualmente en este campo y qué desarrollo se tendría que hacer? Las audiencias virtuales es algo que llegó para quedarse. Yo creo que no tiene ningún sentido tratar de poner resistencia. Muchos abogados en el sector privado que no están acostumbrados dicen, no, es que no es lo mismo, que no le puedo ver el ojo izquierdo al testigo, entonces no podemos valorar. Y es posible que pasen ciertas cosas, pero la verdad es que las audiencias virtuales
son un gran avance en acceso a la justicia porque muchas veces los testigos no pueden ir a un juzgado y en zonas remotas las personas no tienen acceso a un juzgado físico. En Colombia las audiencias virtuales ya se promovieron y están teniendo muy buen éxito. En el mundo del arbitraje, por ejemplo, se usan hace muchos años. Cuando yo hacía arbitraje en Londres, en el 2010 ya hacíamos audiencias virtuales. El esfuerzo que está haciendo la República Dominicana por tener audiencias virtuales a mí me ha parecido espectacular, espectacular porque con eso estamos logrando lo que tanto traté de recalcar en la conferencia y es las audiencias y ese tipo de cosas son para resolverles problemas a las personas. No creamos eso para que los abogados estén cómodos o incómodos. Nuestro cliente final como abogados siempre tienen que ser las personas y esto es una forma de que las personas puedan acceder a procesos jurídicos mucho más fácil. También con la ventaja que podemos grabarlas y muchas más personas pueden aprender rápidamente cómo funcionan las audiencias. Entonces, puede que tengan cierto tipo de inconvenientes. Sabemos que hay veces hay problemas de conectividad aquí y allá, pero así como hay problemas de conectividad en muchas zonas de los países y en Colombia pasa, hay problemas de transporte, donde la gente no puede llegar a un juzgado por falta de transporte. Entonces, yo creo que los problemas que se le atañe, la gente dice que tiene los problemas, las audiencias virtuales, también los tenemos en las audiencias físicas. Eso es algo que llegó para quedarse, eso es un ajuste que el sector privado y los abogados del sector privado tienen que hacer, y a mí me parece que es un gran avance para que más ciudadanos puedan tener acceso a la justicia. Gracias, José. Debo aclarar que esta pregunta la hacía Jorge Jiménez, quien es juez español y director de la Escuela Judicial de España, quien aprovecho para saludar. Decía al inicio en mis palabras que esta actividad está siendo coorganizada entre nuestra Escuela Nacional de la Judicatura y las escuelas judiciales de España y Argentina. Y bueno, le saludo a Jorge y le agradezco su presencia. Nos pregunta, identifico aquí también una pregunta de un juez dominicano, el magistrado Nasis Pellegrín, nos pregunta si para cambiar las cláusulas en los contratos, para hacerlas más entendibles visualmente, si se ha hecho modificación en la legislación o si debería hacerse modificación a la legislación. Magistrado, me encanta esa pregunta y muchas gracias. No, en Colombia no ha tenido que haber ningún caso en la legislación. El código de Andrés Bello nuestro, basado en nuestro código civil, el código de comercio basado en el de Andrés Bello, no restringen para nada. Los contratos se rigen bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y así como tenemos contratos orales, sin papel y sin escritos, también podemos tener contratos donde usemos herramientas visuales. Lo mismo también se permitiría en la legislación colombiana, por ejemplo. Yo creo que incluso hay sustento constitucional desde los derechos fundamentales de las personas para promover legislación de esta forma. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso colombiano es inconstitucional sacar legislación que sea difícil de entender para las personas porque yo lo veo como una denegación del acceso a la justicia. Entonces no hay necesidad de hacer cambios. El cambio es mental realmente y es darnos cuenta como abogados que los contratos sirven muchas funciones, no solamente ser prueba documental. Los contratos también son, por ejemplo, manuales de instrucciones en los negocios. Y podemos hacerlos no solamente como pruebas, sino también como manuales de instrucciones que faciliten el desarrollo de los negocios, que faciliten la ejecución por parte de los distintos usuarios de los contratos. Porque los usuarios de los contratos no son los abogados, muchas veces son ingenieros que tienen que implementar un contrato para una obra, por ejemplo, o consultores, o personas dentro de las empresas que no son los abogados. Y por eso es cambiar esa mentalidad, pero el sustento legal es todo. En el caso colombiano, yo apuesto que en los códigos civiles que son similares al nuestro, con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, esto es posible porque desde hace muchos siglos incluso estamos haciendo contratos orales sin pruebas. ¿Cómo no vamos a poder hacer contratos que sean más entendibles desde el punto de vista visual? Yo creo que incluso, bueno, sobre esto podría quedarme hablando toda la vida, pero también hay sustento en la Convención Interamericana de Derechos Humanos para poder promover acceso al sistema legal y derechos centrados en el usuario. Gracias, José. Hay un comentario de la magistrada Miguelina Ureña, jueza de Corte Civil de la República Dominicana, que me parece muy interesante compartirte. Reacciona a tu conferencia. Dice, es que hace años perdimos el norte sobre la función social del derecho. La filosofía se convirtió en algo pesado e inútil en la forma que se imparte en las universidades.
Hace falta redireccionar la labor del abogado, centrarnos en las personas, como dice el expositor. La conciliación es muy importante. Hace falta que el derecho se simplifique sin tanto tecnicismo. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Yo creo que hemos perdido, y eso, hemos perdido un poco el norte, y eso ha sido porque se nos ha olvidado estudiar la profesión como tal. Estamos acostumbrados a estudiar el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil, el comercial, etcétera, pero no la profesión. Y responder a la pregunta, que es una pregunta que siempre deberíamos tener en la cabeza, y es, ¿para qué sirven los abogados? Ese norte lo perdimos, y el no pensar en cómo innovar, en cómo nos inventamos nuevas formas, así como lo pone ahorita la magistrada sobre conciliación, cómo podemos simplificar el derecho. Es que el derecho simple no es menos derecho, ni es menos sofisticado. Hace ya varios siglos, Leonardo da Vinci decía que la simplificación es la máxima expresión de la sofisticación. En el mundo anglosajón, por ejemplo, escribir largo y pesado se ve como una señal de ser mal abogado, de no ser riguroso intelectualmente, mientras que las personas que escriben claro y concreto son vistas como personas mucho más sofisticadas intelectualmente y mejores abogados. En Latinoamérica tenemos que volver a eso. El derecho puede ser simple y robusto al tiempo, puede ser riguroso y sencillo, y el hecho de que esté centrado en las personas no significa que sea menos útil. Es muy famosa la expresión esta del señor que escribió la carta larga al amigo y le dijo, discúlpame que te escriba esta carta larga, pero no tuve tiempo de escribirte la corta. Es decir, claro, la simplificación sin dudas exige trabajo. Podría decirse que la virtualidad va a sustituir la presencialidad. Es decir, estamos pensando en un futuro donde todo sería entonces virtual y no presencial. Esto nos trae una pregunta también reiterativa cada vez que se toca la virtualidad en el derecho. Pero ¿se podría esto en todas las materias? Porque ya hemos hablado de la escuela, de la reflexión sobre el derecho penal, las audiencias en derecho penal y el principio de inmediación, pero también nos preguntan en temas como familia, por ejemplo, que se requiere de mucha apreciación por parte de los jueces. ¿Vino la virtualidad a sustituir todos los procesos o van a coexistir? Yo creo que van a coexistir y probablemente vamos a tener procesos mixtos donde una parte sea virtual y otra parte sea presencial, precisamente para facilitarle la vida a las personas. ¿Qué nos está pasando con la virtualidad? Y es que por primera vez estamos explorando una nueva forma de impartir justicia. Piensa que hace muchos años no teníamos como un impulso para crear nuevas formas de servirle a los ciudadanos. La virtualidad nos obligó a la fuerza a todos, y esos ajustes han sido difíciles, pero han sido ajustes muy provechosos para ponernos a pensar y para hacernos dar cuenta que hay muchas formas de llegar al mismo lugar. Yo creo que lo ideal es que siempre tengamos sistemas mixtos. Van a haber procesos que solamente serán virtuales, otros solamente presenciales y otros mixtos. La belleza es que ahora contamos con más herramientas para crear nuevos tipos de servicios de justicia que le puedan servir al ciudadano. Un último planteamiento es de alguien que no se identifica, pero que nos pregunta, ¿no le parece que el primer paso sería que la Administración de Justicia contara con los medios tecnológicos? Seguimos con el papel, como ha mostrado en sus fotos. Hay que mirarse en la hacienda pública. Hace mucho que se invirtió dinero y todo es digital. Ya no hay expedientes físicos. Una vez que funcione bien, todos los abogados se animarán. Yo creo que la transición obviamente a esta parte virtual tiene sus retos, pero hay que hacerlo. Yo creo que el hecho de que no sea perfecta en un momento, o sea, ningún país pudo haber hecho una transición perfecta en época de pandemia. Este fue un reto muy grande que le tocaron a las ramas judiciales de la República Dominicana, de Colombia, de cualquier otra parte en el mundo. Uno ve cuentos en Estados Unidos con muchos problemas. ¿Qué es lo, digamos, el lado bueno que hay que verlo es que esto nos va a impulsar a pensar en una justicia distinta y mucho más eficiente. No podemos esperar a que todo sea perfecto porque el proceso en papel tampoco es perfecto. Y los juzgados que tenemos en papel están lejos de ser perfectos. Sí nos toca movernos hacia un nuevo futuro deseable, hacia esa visión que queremos, a la que a todos los abogados nos gustaría llegar, de una justicia que sea sencilla y asequible para todos los ciudadanos, pero hay que ir hacia adelante. No podemos esperar a que todo sea perfecto porque nunca lo va a ser. El proceso anterior no lo era. Y lo que sí sabemos es que con todo lo que está pasando le estamos pudiendo llegar a muchas más personas a las que antes no le podíamos llegar.
Algunas personas nos preguntan que el libro al que hiciste referencia, Abogados Digitales, que es de tu autoría, ¿dónde lo pueden obtener? Es un libro gratuito en español. Si quieren, yo ahorita se lo paso a la Escuela Nacional para que los que estén interesados se los pasen en la lista de correos a los que se inscribieron. Con mucho gusto. El libro es para difundir y para contribuir a la literatura en español que hace mucha falta. Me alegra que haya como el interés, la verdad. Perfecto. Muchas gracias, José. Bueno, con esto concluimos esta conferencia inaugural de este ciclo de conferencias sobre el futuro del derecho y la justicia, en el que la Escuela Nacional de la Judicatura, reitero, con la colaboración de las escuelas judiciales de España y Argentina, y colaboración de numerosos juristas de Iberoamérica, América Latina y Europa, han aceptado compartir experiencias, buenas prácticas. Hoy hemos conversado un poco más desde la perspectiva del mundo académico, con esta conferencia inaugural de José, que tiene experiencia de más de 8 años en laboratorios de innovación en la justicia, y nos ha puesto de relieve la importancia de que el derecho beba de la tecnología y que sobre todo esté abierta a la innovación. Hoy empezamos, continuamos mañana con la experiencia de Perú y Colombia, con 2 invitados, Bonifacio Meneses, quien es juez superior del Tribunal Anticorrupción de Perú, Paola Zuluaga, quien es directora del Centro de Documentación Judicial CENDOC de Colombia. Entonces, como decía José, también el último día, que es el jueves 26, contaremos con la conferencia de clausura de Richard Susskind. Es un catedrático escocés, residente en Londres, y que, bueno, es el referente en materia de la innovación y la justicia, y sobre todo cómo la tecnología puede ser usada para el derecho y la justicia. Es autor de varios libros, 2 de ellos destacables, como el futuro de los abogados, sobre todo, el de 2013, que está traducido ya al español, y uno último del año 2019, incluso interesante, que son libros previos a la pandemia, sobre cortes digitales o cortes en línea. Y bueno, tenemos el honor de contar con él para la conferencia de clausura. Esta última va a realizarse por Zoom, porque nos va a permitir tener una traducción simultánea al español para que más personas puedan seguirla. Y sobre todo la inquietud que desde ya le planteamos a Susskind, y un poco también se la planteamos a José, que creo que ha respondido, es cómo un país en desarrollo, como son nuestros países, y nosotros desde la República Dominicana, que es desde donde analizamos esta situación, podemos utilizar la tecnología como un medio para que la justicia sea accesible de manera efectiva y de calidad para los ciudadanos. Yo creo que eso ha sido magistralmente expuesto por José. Como él decía, estaremos trabajando con él en la creación de un lab para la innovación en la justicia de la República Dominicana, contando con su experiencia, y esperamos que eso pueda redundar en bienestar, en calidad para la justicia de la República Dominicana. Así que a todos los que nos han acompañado esta tarde, de este jueves 19 de noviembre, las gracias. Este video, como los demás, también estará disponible en el canal de YouTube de la escuela, para que también puedan volverlo a ver y compartirlo con otras personas que no nos han podido acompañar el día de hoy, y sé que están muy interesadas en poder reflexionar sobre estos temas. Así que nada, un fuerte abrazo y feliz resto del jueves.